A todas y bienvenido a esta jornada empresarial, a este webinar que bajo el título El valor de la sostenibilidad en PYME, cómo elaborar tu estado de sostenibilidad, organizamos desde la Confederación de Empresarios de Jaén con la colaboración de la Diputación Provincial de Jaén. Para ello hoy contamos con el presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén, don Bartolomé González, con el secretario general de la Confederación de Empresarios de Jaén, don Mario Ceñón, con el director adjunto del área de empleo y empresa de la Diputación de Jaén, don José María Valdivia, y, como no, con la encargada de darnos la ponencia de hoy, que es catedrática de la Universidad de Jaén del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad, doña Paqui Castilla. Y ya sin más, agradeciéndole a todos vuestra asistencia, le cedo la palabra al presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén, don Bartolomé González. Gracias, Luis. Bienvenido a todos. Bienvenido a este webinar que la Confederación de Empresarios de Jaén celebra sobre algo tan importante como es el valor de la sostenibilidad en las pymes y la importancia que tiene promover prácticas enfocadas a este objetivo. Permitidme que salude en primera instancia al adjunto a la dirección del área de empleo y empresa de la Diputación Provincial de Jaén, a José María Valdivia, que enseguida tomará la palabra también para presentar esta actividad y al que agradezco su participación en esta jornada online. Saludar al secretario general de la Confederación de Empresarios de Jaén, a Mario Azañón, y a Paqui Castilla Polo, catedrática del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Jaén. Será ella la encargada de ofrecer la ponencia que dará contenido a este webinar. Voy a intentar ser breve en mi presentación, solo destacar que desde la CEG, desde la Confederación de Empresarios de Jaén, llevamos varios años trabajando de manera conjunta con la Diputación a través de distintas iniciativas como las que hoy nos ocupa para promover que las empresas jiennenses desarrollen procesos y desarrollen también cadenas de valor cada vez más sostenibles y también operen con modelos de gestión sostenible, por la sencilla razón de que la sostenibilidad se ha convertido, sin lugar a dudas, en un pilar fundamental del desarrollo económico y solo los modelos de crecimiento sostenible que garanticen la protección del entorno, así como la optimización de recursos y el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes, tendrán y tienen cabida en este nuevo paradigma económico. Sin lugar a dudas, pensamos desde la Confederación de Empresarios de Jaén que las regulaciones ambientales a nivel europeo están transformando la forma en que las empresas operan, de manera que la implementación de estrategias de sostenibilidad y también de medición del impacto a través de informes de sostenibilidad se han convertido en factores determinantes para el éxito empresarial. Y aunque en un inicio la normativa afecta a grandes corporaciones, a grandes empresas, su impacto se extiende también a toda la cadena de valor, obligando, por tanto, a muchas empresas, con independencia de su tamaño, esto es importante, a recopilar y reportar datos ambientales para mantener sus relaciones comerciales con clientes que están sujetos a esta regulación normativa. Además, los grandes clientes, las entidades financieras o también los inversores están empezando a priorizar relaciones comerciales con empresas que puedan hacer esto. De ahí la importancia de que nuestras pymes estén cada vez mejor preparadas para adaptar sus procesos y garantizar su acceso a la financiación, algo tan importante para el funcionamiento, y el acceso a los mercados que cada vez más exigen en términos de transparencia ambiental. Es por ello, todo esto, el objetivo de la jornada que hoy celebramos. El objetivo de dotar a las empresas de herramientas y metodologías en la confección de sus informes de sostenibilidad, facilitando su integración en las cadenas de suministro de grandes empresas que ya están sujetas, como he dicho anteriormente, a esta normativa. Por mi parte, poco más que añadir, agradecer el apoyo de la colaboración provincial de Jaén, del área de empleo, en el diseño de proyectos y de iniciativas enfocadas en abordar el reto de la sostenibilidad en el tejido empresarial de nuestra provincia y desearos a todos que el webinar de hoy sea de interés para los asistentes y sirva para avanzar en este objetivo. Tiene a continuación la palabra el adjunto a la dirección del área de empleo y empresa de la Diputación Provincial, José María Valdivia. Bueno, pues, ¿me escucháis? En primer lugar, como no puede ser de otra manera, disculpar la presencia de mi diputado, don Luis Miguel Carmona, que se encuentra ahora mismo inaugurando una feria de empleo y el don de la ubicuidad es complicado todavía.
Y por otro lado, bueno, pues al amigo Bartolomé González y a su secretario de la Confederación, don Mario Azañón, por darnos un poco la oportunidad de participar con ellos en la inauguración de esta jornada, que aunque sea de forma telemática, yo creo que desde el punto de vista de objetivos cumple los mismos que si fuera de forma presencial. Y por supuesto a Paqui Castilla, catedrática, que nos va a ilustrar un poco con su conferencia en torno a los retos que para las empresas la contabilidad, a, a la empresa la contabilidad ambiental supone un nuevo reto que poco a poco va a ir escalando en, en el desarrollo de las contabilidades de las empresas. Eh, por mi parte, circunscribirme un poco al convenio que desde hace años, desde este área, se viene realizando con la Confederación Empresaria Jiennense. Eh, el área de empleo y empresa, como no puede ser de otra manera, o uno de los objetivos principales es el apoyo al emprendimiento y al desarrollo del conocimiento de las empresas de esta provincia. Tenemos distintos ámbitos, desde las subvenciones directas para empresas que creen empleo, pasando por la formación, recualificación, o un portal como Jaén por Industria, donde aglutinan casi 300 empresas de la provincia y cuyo objetivo no es otro, sino que intentar crear entornos de colaboración que posibiliten un poco el desarrollo de ellos. Luego después, a través de convenios con instituciones y como es este caso, intentamos un poco poner el foco en determinadas cuestiones más concretas. El caso que hoy nos ocupa, bueno, pues sin yo tener un mínimo de conocimiento, pero sí es suficiente para saber un poco el que progresivamente los entornos ambientales están siendo elementos o cada vez más de mayor incidencia tanto en la contabilidad, por lo que supone del punto de vista de inversión y corregir, como del punto de vista de mejora de los propios procesos productivos. Eso tiene una traslación a las contabilidades de una u otra manera. Y en ese sentido, o en positivo, o las empresas pues tendrán elementos para valorarse desde el punto de vista de mercado, y en negativo, bueno, pues las externalidades que tengan que apuntar en sus balances. De esto estoy convencido que va a dar mucha más información la ponente. Por lo tanto, por mi parte, reiterar un poco que el tema de hoy es de absoluta importancia para muchas empresas y sobre todo en ámbito industrial. Y en cuanto a las CEP, pues dar las gracias de que nos hayáis ayudado a estar aquí dando nuestra opinión y nuestra participación en este entorno para las empresas que nos van a seguir. Muchas gracias. Gracias a ti, José María. Pues gracias tanto a Bartolomé como José María por la presentación de esta jornada, y tiene ya la palabra Paqui Castilla para que nos dé luz sobre este tema. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Confederación de Empresarios y a la Diputación de Jaén pues, el que hayan organizado esta actividad que va a servir como foro pues, para dar a conocer que el tema de la información sobre sostenibilidad es un tema que es una asignatura actual que no deben dejar las pequeñas y medianas empresas, que no es algo solamente para las grandes empresas, sino también para las pequeñas. Y voy a intentar, pues, en esta conferencia dar una pincelada, convencer de que realmente es una oportunidad para ella y que hacer este informe de sostenibilidad no es tan complicado como parece. Las pymes tienen una normativa voluntaria a la que me voy a referir y con esa normativa voluntaria se cubren aspectos muy sencillos que yo estoy convencida que todas pueden hacer de una manera rápida y más o menos fácil, y que pues después de esta ponencia pues vean que la sostenibilidad, el reporte es algo que merece la pena y que obviamente es algo que deben de considerar. Voy a compartir mi pantalla porque he preparado una presentación. Si me dejáis, supongo que antes ha funcionado bien, ahora lo hará igual. ¿Estáis viendo mi presentación? Sí.
Sí, bueno, pues voy a preparar obviamente una visión global en esta diapositiva. Cuando yo hablé con la Confederación de Empresarios para organizar esta presentación, esta conferencia, la idea fue hacerla un poquito más cercana a los sectores de madera, logística y arte gráfica. En la medida de lo posible voy a dar una visión global de la importancia y del valor que genera la sostenibilidad para los negocios y para las pymes en concreto, y luego ya me centraré en la normativa específica del reporte de esta sostenibilidad, aplicando ejemplos en la medida de lo posible a estos sectores. En cualquier caso, lo primero que debemos hacer constar es que la sostenibilidad a nivel macroeconómico son dos caras de una misma moneda, ¿vale? Que se relacionan con dos conceptos que estoy segura que todas las empresas, todos los empresarios y todas las personas que estén hoy escuchándome han oído en alguna ocasión. Hablamos del tema de finanza e inversión sostenible como canalización de recursos hacia proyectos que cumplan con una serie de requisitos no solo económicos, sino también ambientales, sociales, y el realizar esos proyectos, la otra cara, de manera que tengan un impacto social y ambiental. Es decir, desde el punto de vista macroeconómico, la idea es que vayamos hacia un desarrollo sostenible donde el recurso financiero que se nos facilite desde el punto de vista de entidades financieras, aseguradoras, se utilice en proyectos económicos, rentables económicamente, pero también sostenibles. De manera más concreta, las inversiones sostenibles nacieron, o el concepto de inversión sostenible nació con las grandes empresas, las gestoras de activos, las instituciones de inversión colectiva. Todo ello nació asociado a la idea de que algunos inversores se plantearon que no solo querían rentabilidad económica para sus inversiones, sino que en la medida de lo posible esas inversiones fueran a proyectos que no dañasen el medio ambiente, que lo mejorasen y que crearan impacto en la comunidad, que crearan beneficio pues, para la comunidad, para el entorno, para la sociedad. Es por ello que esas decisiones económicas se complementaron con otra serie de factores, y aquí ya introducimos el término estrella de esta presentación, los factores sociales, ambientales y de gobernanza, que tienen una sigla ASG, o quizá a lo mejor hayáis escuchado la sigla ESG, que son la traducción a inglés de estas tres grandes dimensiones. Entonces, primera pregunta, ¿esto sirve para la pyme? ¿Esto es de aplicación? Esto nace con las grandes empresas, pero ¿y a la pyme esto le llega? Pues un simple ejemplo para ilustrar esto. Imaginemos una pequeña empresa de fabricación de madera. Si se abastece de una madera y tiene unos certificados, el FSC o el PFC, que son los certificados dentro de este sector, que garantizan un comportamiento responsable, si utiliza barnices, pegamentos no tóxicos, si garantiza que sus empleados tienen unas condiciones laborales justas, si reutiliza los restos de madera, si es transparente. Si nosotros sabemos todo esto, no solo que lo haga, si nosotros sabemos todo esto de esa pequeña empresa de fabricación, pues no solo vamos a considerarla como una empresa del sector de la madera sostenible, sino que a lo mejor si somos especialmente sensibles con esos temas, va a captar en nosotros unos clientes a largo plazo, unos clientes leales, incluso hay inversores que desean, como hemos dicho, poner su dinero en este tipo de negocio y van obviamente a invertir en esa empresa y no en otra empresa que a lo mejor haga lo mismo, pero donde no se garanticen estas actuaciones de sostenibilidad. Por lo tanto, los inversores no solo son los grandes, también son los pequeños. Las relaciones comerciales, antes lo apuntaba Bartolomé y también María, el representante de la Diputación de Jaén, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pues las relaciones comerciales están incorporando la sostenibilidad. En cuanto a finanzas sostenibles, la otra cara de la moneda, es decir, vamos a invertir en proyectos sostenibles, vamos a poner el dinero a nivel macroeconómico en proyectos sostenibles. A nivel europeo, especialmente con el Green Deal, tenemos una preocupación extraordinariamente importante sobre que el capital vaya a financiar actividades que no sean, entre comillas, malas, es decir, que no hagan daño al medio ambiente. De hecho, el objetivo es que se regenere lo que es la financiación, ¿vale? Hacia productos y procesos y actividades que estén incluidas dentro de un listado que la Unión Europea ha considerado que es un listado donde se encuentran las actividades medioambientalmente responsables. Ese listado se llama taxonomía, la taxonomía europea, y es uno de los grandes pilares del marco europeo de la finanza sostenible a nivel de Europa.
Ese marco ahora mismo está elaborado para catalogar a las actividades en función de su impacto medioambiental, pero ya se está haciendo otro marco, otra taxonomía a nivel social para, en este sentido, poder catalogar a la empresa en función de su impacto sobre la sociedad. ¿Esto va con la pyme? Pues claro que va con la pyme. La financiación, las grandes aseguradoras y las grandes entidades financieras trabajan obviamente con empresas grandes, pero también trabajan con pequeñas y medianas empresas. De hecho, un reciente estudio del Pacto Mundial ha estudiado la financiación sostenible, ¿vale? Cómo se está realizando en pequeñas y medianas empresas, y como conclusión, lo que este informe pone de manifiesto es que las pymes ya están dándose cuenta de que es una oportunidad a largo plazo el generar y el participar en lo que son actividades sostenibles para sus respectivos negocios. Es decir, hay una relación muy clara entre supervivencia a largo plazo, ¿vale?, rentabilidad y actuación de sostenibilidad. Y este informe pues trabaja sobre esas tres líneas. Debo indicar que al ser una conferencia pues relativamente breve, hora y media, en torno a hora y media, no me va a dar tiempo a profundizar en todos los temas, pero sí voy a poner a disposición de la Confederación de Empresarios estas diapositivas donde tenéis todos los enlaces a todos los informes que podéis revisar. Si sois pequeña y mediana empresa, yo os recomiendo y os animo a que vayáis revisando estos informes cuando tengáis un huequecillo, porque realmente os van a aportar mucha información. Y además son todos muy actuales. Es decir, todos los informes estamos hablando de que son informes de 24-25, es decir, 2024-2025. A modo de ejemplo, igual que antes, si somos una empresa del sector gráfico, nos preocupamos por utilizar barnices ecológicos, pintura ecológica, papeles reciclados, estamos concienciados de eficiencia energética. Si hacemos todo eso y vamos a las entidades financieras, eso no lo van a tener en cuenta. Hay una forma de valorar el que las entidades financieras estén cumpliendo con la taxonomía, que acá anteriormente os comentaba, y es un ratio que se llama el ratio de activos verdes. Es decir, ver a quién dejan el dinero las entidades financieras y ver si a quién dejan el dinero, qué proporción de empresas, obviamente de destinatarios, cumplen con esa taxonomía. Es decir, las entidades financieras están desde el año 2024 obligadas a reportar ese ratio. Entonces, a ellas les interesa prestar su dinero también a empresas que sean consideradas sostenibles. Luego, se habla de que las entidades financieras conceden prima ventaja a la financiación en este tipo de empresas y que penalizan a las empresas que no pueden justificar su actuación en manera de sostenibilidad. Luego, las pequeñas y medianas empresas también necesitan dinero, también están dentro de este ámbito. Todo esto se materializa en la clave, el consumidor. Es decir, a nivel macro, pues la Unión Europea, como hemos dicho, y los gobiernos están planteando esta senda de desarrollo sostenible, pero a nivel micro, a nivel de microempresas, son los consumidores los que deciden. Y hay un estudio recientemente también publicado en 2025, un estudio a nivel europeo con muchísimos participantes de todos los países, donde ya se indica que el 80% de los ciudadanos europeos considera la sostenibilidad en su hábito de compra. Es decir, que cuando va a comprar tiene en cuenta esos temas. Si bien es verdad que el 27% lo hacen siempre, es decir, el 80% sería consideración esporádica, pero el 27% de los consumidores europeos ya considera la sostenibilidad como un incentivo a la compra, incluso en algunos casos como un determinante a la compra de ciertos productos y a ciertas empresas. Con lo cual, ¿esto qué implica? Pues otro ejemplo, ya para incorporar al tercer sector, si estamos en una empresa de logística, estamos utilizando bicicletas electrónicas, vehículos electrónicos, tenemos un sistema de gestión de rutas que prioriza pues, el tema de la convivencia con los ciudadanos. Es decir, si tenemos también como empresa en nuestro día a día integrada la sostenibilidad, pues somos una empresa desde el punto de vista de la sostenibilidad atractiva, y los consumidores que están preocupados, ese 80% que considera o ese 27% que siempre toma esas decisiones, pues se plantearía contratar su servicio porque realmente pues en esa empresa se está teniendo en cuenta un problema que es la sostenibilidad y se está atendiendo las actuaciones para mejorar esa sostenibilidad. Los directivos están también preocupados por este tema. ¿Y por qué están preocupados? Porque
Los directivos son obviamente las personas a las que se encarga la gestión del negocio. Hay un estudio reciente de 2000 directivos, 128 países, y el 90%, el 88% están diciendo que en las decisiones de compra se están dando cuenta que ahora la sostenibilidad tiene mucho más peso que hace 5 años y que por tanto la sostenibilidad tiene que estar dentro de su estrategia. Y este informe, cuando hablamos de directivos, no estamos hablando de directivos de grandes empresas. Este informe de directivos introduce también a directivos de pequeñas y medianas empresas y en una proporción importante. Por lo tanto, esto también va con la pyme. Es decir, esto también es algo que la pyme tiene que considerar. A modo español, no sé si lo conocéis, pero yo os presento que hay un observatorio de sostenibilidad en pyme que ha hecho un informe de resultados en 2024, pero que se ha publicado hace poco, en 2025, y en ese informe sobre la sostenibilidad y cómo la están gestionando la pyme, encontramos conclusiones muy importantes. Por ejemplo, 1 de cada 3 dice que los grupos de interés ya le están pidiendo a esa pyme temas de sostenibilidad, cómo está gestionando su sostenibilidad. El 40% de los clientes de las pymes están pidiendo productos sostenibles y servicios que sean sostenibles. Y el 75% de esas pymes que formaron parte de este estudio, que también estamos hablando de pymes a nivel español y en una proporción bastante amplia, esas pymes están reconociendo que eso les va a dar beneficio, es decir, que las relaciones comerciales se están basando en la sostenibilidad. Por lo tanto, a nivel español, no solo son los grandes informes que hemos estado hablando a nivel de directivos, sino a nivel de pequeña y mediana empresa, la sostenibilidad ya está pues como una cuestión bastante tratada en el día a día. De hecho, ya está en rojo, lo podéis ver en la diapositiva, así lo miramos aquí, el 71% de las pymes ya en los últimos 3 años ha implementado actividades relacionadas con la sostenibilidad, es decir, ha hecho cosas nuevas que se relacionan con demandas de sostenibilidad. En concreto, si recordamos y vinculamos todo eso con la sigla ESG, Medio Ambiente, Sociedad y Gobernanza, porque una cosa que también quiero dejar claro, ser sostenible no es solo hacerlo bien con tu medio ambiente, con tu entorno natural, es ser sostenible con tu empleado y es ser sostenible en cuanto a tu organización en conjunto. Luego, ambiental, social y gobernanza, la sigla ASG, son las siglas que están vinculándose, obviamente, a una sostenibilidad de manera completa. No me vale de nada ser sostenible en el ámbito de los recursos ambientales, en el comportamiento con el entorno, si luego con mi empleado no me porto bien. Es decir, lo que se pide es que la pyme y la empresa en general contemple las 3 dimensiones: la dimensión ambiental, la dimensión social y la dimensión de gobernanza. Pues bien, en el ámbito ambiental, ¿qué está haciendo la pyme española? Pues destaca gestionar sus residuos, temas de energía, indicadores de consumo de emisiones, certificaciones medioambientales. Ahora hablaremos de las certificaciones, que son un tema muy importante, gestión del agua, es decir, hay unos temas que están siendo ya tratados en un porcentaje importante, superior al 30%, y los residuos en el 63%. En el tema social, temas de conciliación laboral, también con un elevado porcentaje, 61%, iniciativas para favorecer el que los empleados estén a gusto en su puesto, el clima laboral, colaboraciones con asociaciones, convenios con centro de educación, es decir, el tema de la mujer, ahora hablaremos de la brecha, proporción de la mujer, es decir, hay unas actividades que se están implementando. Y también en el tema de gobernanza, el tema del canal de denuncia, el tener un código ético de comportamiento de los trabajadores, el compliance, el cumplimiento normativo, es decir, tenemos una serie de actuaciones que las pymes a nivel español, en este estudio reciente, pues ya están realizando, llevan 3 últimos años ya preocupadas por implementar esas actividades en un 71%. Es decir, esto es algo que es bastante inminente, urgente. ¿Qué beneficios tiene esa actuación de sostenibilidad? Pues lo primero, para hablar de beneficios y de costes, que era un gran apartado de mi presentación, bueno, estamos hablando de que esos beneficios se asocian a el reporte, es decir, nosotros podemos ser sostenibles, pero habrá que comunicar al exterior que somos sostenibles. Es decir, lo que es el performance, el cumplimiento de la sostenibilidad, lleva asociado
el que se vaya revelando esas actuaciones, porque si somos una empresa, hacemos actuaciones y no las revelamos, obviamente muchos de estos beneficios que yo voy a comentar los perderemos. Habrá beneficios que seguirán estando, pero perderemos. Por ejemplo, la reputación y la legitimidad. Si nosotros estamos haciendo actuaciones de sostenibilidad, es una relación inmediata y directa el que, en términos generales, a la empresa se les asocia esas actuaciones de sostenibilidad con una mejora en su reputación y con una legitimación de su actuación en el entorno. Realmente el tema de la sostenibilidad permite obtener ventajas competitivas, diferenciación en el mercado, también beneficios de tipo organizativo. Si yo tengo actuaciones con mi empleado, si yo tengo actuaciones que concilien, por ejemplo, su vida personal y familiar, yo tengo la diversidad pues totalmente implementada dentro de lo que es mi plantilla, tengo también actuaciones con respecto a la integración de colectivos menos desfavorecidos, es decir, si yo estoy realizando una serie de actuaciones, pues también el clima laboral en esa empresa mejorará y eso dará lugar a beneficios organizativos, así también podemos hablar de beneficios organizativos relacionados con el tema de la cultura, ¿vale? No solo del clima, sino de la cultura que voy a generar en el negocio con la integración que permite la sostenibilidad. Se crea valor compartido con grupos de interés, mejoran las relaciones con los grupos de interés y se reducen costes y riesgos. ¿Por qué? Pues porque el no ser sostenible pues también va a tener una serie de problemas, de perjuicios, y esto se puede evitar pues obviamente con una identificación correcta de las actuaciones que nos hacen falta en nuestro negocio. En concreto, las pymes que están siendo sostenibles tienen muchos beneficios. Hay también otro informe que dejo aquí el enlace, un informe europeo a nivel europeo con fuente de datos de empresas sacadas de Eurostat, donde habla que las empresas españolas pues que ven, que consideran 3 beneficios fundamentales: el mejor impacto ambiental, el poder acceder a otros mercados y la reputación y el diálogo con otras partes interesadas. El tema de acceder a los mercados es un tema también muy importante. Los mercados del norte de Europa, sobre todo, son muy exigentes con el tema de las certificaciones medioambientales y sociales de la empresa. Es decir, quieren que los proveedores se responsabilicen de una actuación correcta en el medio ambiente y con sus trabajadores. Por tanto, el acceder a nuevos mercados también es otro de los beneficios que la organización tiene, ¿vale? Para poder utilizar en la búsqueda pues, de nuevos nichos, de nuevos países donde operar. Ese estudio, como decía, el libro blanco de la gestión de la responsabilidad social en pymes, pues tiene también unas conclusiones bastante significativas y lo podéis revisar. De manera concreta, yo quiero resaltar sobre todo uno, y es la reputación de sostenibilidad. Es decir, hasta hace relativamente poco tiempo, el ideal era tener una reputación, pero ahora en los últimos años, las investigaciones académicas lo que hablan es de la importancia de tener una reputación, pero de sostenibilidad. Es decir, no solo una reputación de negocio, sino de negocio sostenible. Entonces, en ese trabajo, que no sé si lo conocéis, un diario digital pues, de Conversation, que es bastante ameno, bastante fácil de leer su artículo, en ese diario pues, planteamos una investigación en colaboración con 2 profesoras más de la Universidad de Jaén y de Córdoba, donde revisamos casi 300 artículos de este tema, 300 investigaciones de este tema, y todas concluían que el tener esa reputación de sostenibilidad se asociaba con mayores beneficios, mayores resultados en empresas de reducida dimensión. Estamos hablando de que este estudio es específico para pymes, no para grandes empresas. Luego, ahí también dejo el enlace. Insistimos en que la mejora de la reputación es un tema, un activo intangible muy importante y muy deseable para los negocios. Si no somos sostenibles o si no hacemos bien el proceso de comunicación de esa sostenibilidad, y aquí voy a precisar los costes de reportar información ambiental, social y de gobernanza, son los que voy a comentar ahora. Pero puede ser que haya también una empresa que esté sufriendo algunos de estos costes
esté haciendo actuaciones de sostenibilidad y el problema que esté teniendo es que no la está reportando. Entonces, desde la próxima diapositiva ya vamos a insistir en el reporte y vamos a dejar lo que es la implementación general de la sostenibilidad, porque realmente lo importante es ser sostenible y comentarlo para que se sepa y revelarlo, hacer un informe. ¿Qué problemas tiene? Pues bien, si tenemos la sostenibilidad como una tarea todavía pendiente, si todavía no nos hemos puesto a preocuparnos por estos temas, pues vamos a perder posiciones estratégicas. ¿Por qué? Pues porque hemos dicho ya, hemos puesto de manifiesto muchos informes, que el mercado demanda informes de sostenibilidad y demanda conocer que la empresa es sostenible y qué está haciendo en esos temas, porque le preocupa. También las relaciones con las grandes empresas. Bartolomé al principio de lo que era el webinar de la jornada, pues ya hablaba de un tema importante, los socios comerciales, las grandes distribuidoras. Es decir, cuando trabajamos con empresas grandes y somos sus proveedores, las empresas grandes, ahora hablaremos de este tema, están obligadas a reportar información de sostenibilidad. Las empresas grandes piden datos e información a las pequeñas y medianas para ver qué están haciendo ellas, porque son sus proveedores. Es decir, hablamos de cadena de valor, ahora me referiré a este tema. Problemas de legitimidad, es decir, la sociedad demanda un comportamiento ético de los negocios. Si no estamos dando cuentas de este tema, pues tendremos obviamente la legitimidad cuestionada hasta que las demos. Y temas de financiación, ya hemos hablado del ratio de activos verdes, es decir, la financiación normalmente tiene mejoras, beneficios para empresas que justifican que tienen una actuación en sostenibilidad. Luego, realmente hay un coste de oportunidad muy importante que las empresas de todo tipo, pymes de todos los sectores, deben valorar, y es el coste de oportunidad de no ser sostenible, porque realmente es importante. El tema de la cadena de valor. Pues el tema de la cadena de valor era un tema pues bastante interesante y un tema bastante importante. De hecho, es un tema que ha determinado el que la normativa europea también haya hecho estos documentos, estas guías de ayuda a las que me voy a referir a continuación para pequeñas y medianas empresas, tanto cotizadas como no cotizadas. El tema es que si tú eres una gran empresa y eres sostenible, tus proveedores tienen que ser también sostenibles, porque el negocio es una cadena de valor completa, es decir, son distintas etapas, son distintos grupos de interés los que determinan realmente la actuación de una empresa. Entonces, si somos proveedores, pequeños proveedores de una gran empresa que quiere diferenciarse por sostenibilidad y que tiene la sostenibilidad en su día a día, en su estrategia, si somos esos pequeños proveedores, pues obviamente nos tenemos que comportar también de manera sostenible, porque tiene que haber una coherencia en el discurso entre lo que nosotros como gran empresa estamos diciendo y lo que luego también estamos exigiendo a las personas y a los grupos con los que nos relacionamos. Luego, si no estamos atendiendo esas demandas de sostenibilidad, si no estamos siendo sostenibles y estamos trabajando con grupos que sí lo son, pues el problema puede ser que dejen de trabajar con nosotros, que nos excluyan, incluso que tengamos, y esto sí que es grave, porque yo cada vez estoy más convencida de los problemas de la reputación, incluso que tengamos daños reputacionales por este tema. Es decir, que se nos considere como que somos una empresa que pasamos, entre comillas, pasamos del medio ambiente, pasamos de todo, y como pasamos de todo, pues entonces ese riesgo reputacional se hace verdad, y ese riesgo reputacional va a tener problemas importantes para la empresa. Entonces, el tema de la cadena de valor quizá, y en materia de reporte de ASG, quizás sea uno de los grandes tirones, de los grandes empujes que las pequeñas y medianas empresas están teniendo ahora para plantearse lo que es el reporte de sostenibilidad. Visto que hay costes, visto que hay beneficios, ya será decisión de la pequeña y mediana empresa, porque como veremos ahora, ellos, lo que son este tipo de negocios, no están obligados, ya será decisión de ellos decidir si abordar ese reporte, esa comunicación de información ASG. Obviamente se reporta lo que se hace, si no se hace nada no se puede reportar, pero estamos hablando de que por muy poco que hagamos, yo estoy convencida que todas las empresas, todas las pymes que estén ahora escuchando, todas las personas que estén escuchando, tienen algo que aportar y que supone un esfuerzo, una mejora para lo que es la actuación de sostenibilidad de la empresa. Información ASG, ahora sí empieza lo que es el núcleo fundamental de mi presentación, la información ambiental, social y de gobernanza.
Esos 3 bloques, como he dicho, son las 3 dimensiones de la sostenibilidad. La idea es que haya un equilibrio y que hagamos actuaciones y que nos preocupemos por los 3 bloques, es decir, no nos preocupemos solo por el medio ambiente y dejemos los otros 2 bloques, las otras 2 dimensiones desatendidas. La idea es que nos preocupemos por el medio ambiente y hagamos también actuaciones en los ámbitos de gobernanza y en los ámbitos de sociedad de empleados. El medio ambiente, pues por ejemplo, y a modo de ejemplo de qué estamos hablando, ahora profundizaremos en los indicadores, temas de cambio climático, gestión de recursos, eficiencia en energía, residuos, todo eso más o menos quizás sea el bloque que más conozcamos. En el tema de medio ambiente, pues temas de riesgos laborales, temas de sostenibilidad, temas de inclusión, diversidad en los empleados, y en el tema de gobernanza, negocios éticos, código de conducta, pues el que haya posibilidad de comunicación de comportamientos incorrectos, todo eso, los canales de denuncia, todo eso serían temas a integrar en esta información. Repito, no solo hay que ser sostenible, sino hay que comunicarlo. Y aquí es donde nos incorporamos ahora en el ámbito de la información ambiental, social y de gobernanza. Bueno, si veis esta imagen, esta diapositiva, es un resumen que no está completo de todos los acuerdos, de todas las normativas que en temas de sostenibilidad la Unión Europea ha ido aprobando. Debemos decir que Europa es un contexto pionero, ¿vale? Un contexto pionero en el desarrollo de lo que es la sostenibilidad y la estrategia de reporte, ¿vale? Desde ese Acuerdo de París del año 2015 hasta hoy en día se han sucedido las normativas, los acuerdos, ¿vale? Y los planes para intentar que en Europa, a nivel macro, las inversiones sean sostenibles y las finanzas permitan esas inversiones sostenibles, lo que eran las finanzas sostenibles. De todas esas regulaciones, incluso hay gente que llama a esta gran cantidad de regulaciones el tsunami regulatorio, es decir, esto es una barbaridad de regulaciones, pues de todas ellas he traído a esta diapositiva una imagen de la más importante, de la más vigente, de la que más implicaciones tiene a nivel de nuestro país y a nivel europeo, que es la Directiva en Información sobre Sostenibilidad. A partir de ahora, cuando utilice estas siglas, las siglas de la CSRD, me estaré refiriendo a la directiva que marca el contexto global europeo de la exigencia en materia de información de sostenibilidad. Esa directiva supuso lo que es la actualización de una directiva anterior, que era la Directiva de Información No Financiera. Fijaros, ya en 2023 entró en vigor, bueno, se aprobó el último día de 2022, pero entró en vigor esa directiva el día 5 de enero, y esa directiva sustituye y cambia el nombre, lo primero, a la información de sostenibilidad. Anteriormente había una directiva, ¿vale?, que se transpuso en España con la Ley 11/2018, ¿vale? Y esa directiva hablaba de información no financiera, es decir, de contar otros temas que no sean números, finanzas para la empresa. En el año 2022 ya se cambia el nombre y hablamos de información, no es que no sea financiera, sino que sea de sostenibilidad. Luego, lo primero que hizo esta directiva fue cambiar esa denominación que para mí, para mi punto de vista, es mucho más correcta. Otras cosas que hizo esta directiva, bueno, lo primero, la directiva tendría que haber sido traspuesta. Sabemos que las directivas se tienen que llevar a ordenamiento jurídico de cada uno de los países miembros, pues en teoría se tenía que haber convertido en una ley antes del 7 de julio de 2025. Estamos todavía esperando esa transposición porque a fecha de hoy todavía no se ha traspuesto. Sí hay un anteproyecto de ley que estuvo en consulta pública, pero realmente todavía no se ha traspuesto, con lo cual todavía en España, a nivel español, se está trabajando con la ley anterior que es la Ley 11/2018, que es de la Directiva de Información No Financiera. Es decir, luego aquí tenemos un tema de un retraso legislativo bastante importante. Esa directiva, que suponía para lo que era la empresa, pues la empresa europea de más de 250 empleados y todas las cotizadas, excepto las que sean microempresas, menos de 10 trabajadores, tenían que elaborar un informe que se llama Estado de Sostenibilidad. Estaban obligadas. También empresas que no fueran de Europa, que vinieran aquí y tuvieran un volumen de facturación de más de 150 millones de euros. Las pymes no cotizadas quedaban fuera.
pero las pymes cotizadas que no fueran microempresas, es decir, de más de 10 trabajadores, sí estaban obligadas bajo y sí están obligadas bajo el marco de esta directiva. Con lo cual se ha ampliado bastante el ámbito de aplicación. En la directiva anterior eran empresas con más de 500 empleados, ahora estamos hablando de que esta directiva plantea 250 empresas de fuera y también las cotizadas que no sean microempresas. Segunda cuestión muy importante, la directiva anterior que teníamos no decía cómo informar de la sostenibilidad. Decía que tenías que informar si tenías más de 500 trabajadores y te decía 5 grandes dimensiones. Pero en este caso, la directiva nueva, la directiva CSRD, ha creado en colaboración con el EFRAG, el organismo europeo que se ha encargado de hacer, las normas concretas y específicas que se tienen que hacer para seguir y elaborar este estado de sostenibilidad. De manera que este estado de sostenibilidad pues tiene que hacerse siguiendo unas normativas que son las normativas ESRS, lo que se denomina como estándares europeos en sostenibilidad. Y hay 3 grandes grupos de normas, uno creado para las empresas grandes, otro creado para pymes cotizadas y otro que es voluntario para pymes que no cotizan, que es el que va a ser el objeto de mi comentario dentro de unos minutitos. En este caso, el EFRAG es el organismo que se ha encargado de hacer esas normas y ya ese estado de sostenibilidad no se puede hacer de cualquier forma. Es decir, no se nos van a dar temas, sino que se nos van a dar indicaciones concretas de cómo hay que hacerlo. Además, como novedad, se exige la verificación externa y los informes tienen que estar disponibles en un punto que es el ESAP, un punto donde en formato XBRL se te van a disponer esos informes donde todo el mundo va a poder disponer de esos informes, de esos estados de sostenibilidad. Con lo cual, esa directiva, en resumen, amplía tanto el ámbito de aplicación, el formato de aplicación, como las obligaciones para hacer ese informe de sostenibilidad. Todo esto, pues realmente pues ha levantado la voz de muchas empresas a nivel europeo, porque si somos una empresa con más de 250 empleados, créanme que la normativa europea, la normativa de esas normas, esos estándares europeos para hacer el informe de sostenibilidad es un poco compleja, por decirlo de una manera suave. Entonces, ese malestar que se ha generado entre las empresas por el seguimiento de esa normativa tan concreta y tan específica, pues ha dado lugar a que en los últimos momentos, en los últimos meses, esté en tela de debate un proyecto ómnibus, una serie de propuestas legislativas que van a subir el listón y que van a quitar algunas de las exigencias. En concreto se habla de pasar, en principio se habló de 1000 empleados, de exigir ese documento grande, de esa obligación general para empresas de más de 1000 empleados. Ahora parece ser que se está discutiendo 1750, es decir, parece ser que para las grandes empresas, pues este tema de exigencia pues, va a ser aplicable a partir de 1750, pero esto es un debate que todavía no está cerrado. Sí está cerrado, y ahora sí quiero prestar especial atención, sí está cerrado el que la normativa voluntaria va a ser de aplicación para todas las pymes que obviamente no estén cotizadas. Esa normativa voluntaria, la tenéis ahí, tiene la sigla o se conoce con la sigla VSME, ¿vale? Esta normativa voluntaria, ¿vale? Está traducida al español, ahí lo tenéis. Yo os recomiendo que si tenéis interés después de mi conferencia y queréis, y os he conseguido que este tema os capture y que os llame la atención, pues os recomiendo que en ese enlace tenéis la traducción a español de este marco, ¿vale? El marco de información voluntaria para las pymes, que como os repito, las pymes no cotizadas no están obligadas, es un estándar, una guía que se ha elaborado por este organismo, el EFRAG, y es una guía voluntaria que se recomienda a las empresas que no estén obligadas que pongan en práctica para informar sobre su sostenibilidad. De manera concreta, pues de manera concreta
hay dos grandes objetivos que tiene esa guía para pymes. La guía es que las va a ayudar a comprender y a identificar y hacer un documento para informar sobre su sostenibilidad, ¿vale? Es un documento de ayuda para hacer esa guía, es decir, ya no están solas, ya hay una normativa que te dice cómo tienes que hacerlo y qué tienes que contar. Y lo segundo, esta guía está pensada para atender las demandas que te van a hacer los socios comerciales, clientes, bancos, inversores sobre tu sostenibilidad, de manera que haciendo esta guía no solo va a conseguir informar, comunicar la sostenibilidad, sino que también lo que va a conseguir es que con este documento ya se atienden todas las demandas que te puedan hacer estos grupos de interés con los que te estás relacionando. Esto es una ventaja muy, muy importante. De hecho, repito, fue la cadena de valor, los temas relacionados con la cadena de valor, los que realmente llamaron la atención y la necesidad de que hubiera una normativa también de carácter voluntario para esta pequeña y mediana empresa. ¿Para quién está pensada? Pues obviamente entendemos pequeña y mediana empresa por empresas de menos de 250 trabajadores. Hay tres grandes escalones, las micro, de hasta 10 empleados, las pequeñas empresas hasta 50 y las medianas. Pues es voluntario para cualquier tipo de empresa. Y dentro de esa guía hay dos versiones. Es decir, podemos quedarnos con la versión básica, el módulo básico, que es el que se recomienda especialmente a la microempresa. Y ese módulo básico te permite informar de todas tus dimensiones, de todas tus acciones de una manera muy sencilla, dando información que te piden los grupos de interés. Y luego está la opción de completar ese módulo básico, ¿vale?, con el módulo completo, el módulo avanzado o el módulo integral. Ese módulo completo lo que hace es que ya completa, valga la redundancia, y sirve para profundizar en todos los temas que anteriormente se han puesto de manifiesto en el módulo básico. Realmente el módulo completo es el reporte más avanzado, ¿vale? La empresa puede hacer solo módulo básico o módulo básico y módulo completo. Si hace este módulo completo, en ese módulo completo ya se tratan todos los temas y en las recientes conversaciones, en las recientes discusiones en torno a Omnibus, que era, como hemos dicho, el paquete de simplificar normativas de exigencia a empresas de Europa, pues en ese paquete Omnibus lo que se hablaba es que si haces tu módulo completo, con obviamente tu módulo básico integrado, ya no te pueden pedir tus socios comerciales más información porque con eso se cubre todas las demandas de información. Es decir, actúa como un límite de información, ¿vale?, para esos socios comerciales. Por lo tanto, es un avance bastante significativo. Módulo básico, pues va a ser el objeto de esta conferencia. Os voy a contar de manera muy sencilla y con el ánimo de convenceros de que esto lo puede hacer cualquiera. De hecho, hubo una reciente jornada donde se presentó este módulo básico para empresas cooperativas agroalimentarias. Se presentó en alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales aquí en la Universidad de Jaén y los alumnos, después de 2 días, con las explicaciones básicas de lo que debían integrar, fueron capaces de hacer un propio estado de sostenibilidad a modo de ejemplo. Es decir, que los alumnos lo intentaron y no están en ningún negocio. La empresa, vosotros que estáis aquí, con el conocimiento que tenéis de vuestra pyme, obviamente estáis más que capacitados. En este sentido, ¿qué exige ese módulo básico? ¿Qué es lo menos que podemos hacer en cuanto a sostenibilidad, en cuanto a reporte de sostenibilidad, si somos una pyme y estamos interesados? Pues exige 11 requisitos de divulgación. ¿Y qué es eso de requisito de divulgación? 11 temas sobre los que tienes que comentar. Los temas B1 y B2, que son temas transversales, los temas B3, B7, que son temas relacionados con el medio ambiente, B8 y B10, B9 y B10, los temas sociales, y el último, solo un tema relacionado con la gobernanza. Realmente el tema de la gobernanza es exclusivo, puesto que es verdad que en empresas más grandes hay muchísimas más casuísticas que se puedan reportar en relación a la gobernanza, pero la gobernanza en comparación con la empresa más grande, en las pequeñas y medianas empresas, es más sencilla y por tanto se justifica el que solo haya un requisito de divulgación. Esos requisitos de divulgación funcionan, ¿vale?, de manera diferente, es decir, no todos son obligatorios, ¿vale?, sino que hay unos que sí son obligatorios,
Hay otros que son obligatorios cuando tienes un umbral de empleados. Si llega a 50 empleados tienes que dar este dato, si no, no. Hay otros que son opcionales, que te plantea la guía, que si tú quieres buenamente que los comunique o no. Y hay otros que son si aplica. Por ejemplo, si tengo que dar el número de empleados en otros países, pues obviamente si trabajo en otros países lo podré dar, si no, no. ¿Vale? Entonces el si aplica depende de si tiene esa circunstancia en cuestión. Aquí tenéis un resumen, que ahora vamos a verlo detallado, sobre los requisitos de divulgación y sobre el carácter que tienen cada uno de ellos. Empezamos con los requisitos transversales. Vamos a hacer un comentario breve, sencillo de esos requisitos transversales. Como he dicho, eran los B1, B2, ¿vale? ¿Y qué tenemos que contar si estamos elaborando nuestro informe de sostenibilidad? Somos una pyme y hemos optado por el módulo básico, es decir, lo más sencillo. Lo menos que podemos hacer para hacer este informe es contar, en primer lugar, los fundamentos de la elaboración. Fijaros, tenemos que decir si hemos hecho un módulo básico o si hemos ido un poquito más allá y el informe que presentamos es un módulo básico junto con el módulo integral. 2. Omisiones. Puede ser que algún dato que nos pida la guía no lo queremos dar porque consideramos que es una información muy sensible. Pues en ese caso se indica que no se va a ofrecer este dato y se pone aquí en el parámetro B1 que no ha habido una comunicación de ese dato porque pues hay problemas de sensibilidad. 3. Alcance del informe. Podemos ser una empresa individual o un grupo. En ese caso, si somos un grupo, lo correcto es que demos información de las filiales a las que corresponde ese informe. Si lo hemos hecho consolidado, perdón, si lo hemos hecho individual, pues no hace falta. Y luego hay que dar información general, forma jurídica de nuestra pyme, el código CENAE, ¿vale? O el código NACE, tamaño del balance, volumen de negocio, cifra de negocio, número de empleados, geolocalización, dónde están nuestras sedes. Toda esa sería la pestaña de información general. Obviamente habéis visto, y se me ha olvidado comentar, que las filiales serían en caso de si aplica, es decir, en caso de si estamos haciendo un informe consolidado o en caso de que seamos parte de un grupo, ¿vale? Consolidado. Y el último tema, la certificación en sostenibilidad. Bueno, pues si tenéis la certificación SR10, certificaciones medioambientales, si soy una B Corp, es decir, ahí habría que decir qué tipo de certificaciones. Este parámetro B1 es simplemente una descripción, ir contando pues todo este tipo de datos que nos pide el parámetro. Hablaremos de que el parámetro B1 o el requisito B1 tiene puntos de datos. Los puntos de datos son los que acabo de comentar, la opción del módulo, emisiones, alcance, información general, certificaciones. Por lo tanto, somos una pyme, queremos completar el B1, pues nos ponemos a escribir y a comentar todos esos datos. Estamos haciendo nuestro módulo básico y para terminar lo que es transversal, lo que no obedece a dimensiones, tendríamos que hablar también del apartado o parámetro B2. Tendríamos que decir si tenemos prácticas, políticas, ¿vale? Actuaciones y si tenemos objetivos concretos en temas de sostenibilidad. Por ejemplo, si tenemos pues, una política de cambiar nuestro sistema de iluminación por otros más eficientes, pues hablaremos de esas prácticas que se están realizando. Si nuestra actuación en el medio ambiente tiene incluso una política, un PDF que tenemos colgado en la página web, pues diremos que tenemos ese PDF, esa política de medio ambiente o de respeto al medio ambiente. Si tenemos previsiones de hacer algo a futuro pues se van a reducir pues, el número de nuestras emisiones de alcance 1 en un 10%, pues eso habría que ponerlo ahí. ¿Cómo lo tenemos que contar esto? Porque antes he dicho que era describirlo, narrarlo. Pues esto lo tenemos que hacer a modo de checklist. Es decir, ahora veremos una checklist que incluso esa traducción que yo he recomendado de la guía voluntaria tiene una descripción de todos estos parámetros, lo que yo estoy contando, y tiene ejemplos y ayudas, ¿vale?, de cómo implementarlos, con una serie de tablas bastante relevantes. Os recomiendo, ¿vale?, que la consultéis. Aquí, en este apartado B2, lo que nos hace es dar un listado y nos dice que completemos a modo de TIC si tenemos o no tenemos esas actuaciones implantadas. Este requisito, como aquí se cuenta simplemente a modo de TIC, es decir, de si tenemos o no tenemos, en el parámetro
C2 del módulo completo, si optamos ya por hacer la segunda parte del informe, el módulo completo, ya sí habría que explicarlo. Por tanto, esto que ahora mismo es si tenemos o no tenemos, ¿vale? En el parámetro C2 ya más avanzado habría que contarlo de manera más exhaustiva. El checklist, el TIC que yo estaba comentando, pues lo tenéis ahí, pues lo que es la empresa, pues puede tener todos estos temas y entonces tú tienes que decir si los tienes disponibles y si tienes objetivos, si tienes política, es decir, sería ir rellenando esta tabla. Terminados los parámetros transversales, empezamos con los parámetros ambientales, que son esos que tenéis ahí. Fijaros que el bloque medioambiental en comparación es bastante más amplio que el bloque transversal. En primer lugar, ¿qué tendremos que decir con relación al medio ambiente? Pues el consumo de energía que tenemos. La empresa está obligada a hacer una tabla de este tipo donde se distingan los consumos de energía en electricidad y en combustible y el origen o procedencia renovable y no renovable del mismo. También tendremos que hablar de las emisiones brutas de gases de efecto invernadero, tanto si son alcance 1, emitidos por la propia y controlados por la propia empresa, como si proceden de la energía que hemos comprado y que hemos adquirido para nosotros, ¿vale? Lo que son los gases de efecto invernadero. Debemos decir que hay una herramienta que el EFRAG, que esa normativa, esa guía, recomienda para calcular la huella de carbono y unas instrucciones para su uso. Es decir, como este quizás sea el tema un poco más complejo, pues hay una ayuda que tenemos ahí para poder hacerlo. Y también, una vez que tengamos calculadas esas emisiones, GEI, esas emisiones de gasto efecto invernadero, se dividirán entre volumen de negocio para calcular el ratio de la intensidad, ¿vale? Este es un ratio que se utiliza a nivel de la gran empresa de manera muy extendida y también, por tanto, se exige a nivel de la pequeña y mediana empresa. B4, contaminación. Pues también tendremos que hablar de la contaminación. Si la empresa está obligada, porque hay empresas que por su actividad están obligadas a informar de las emisiones de contaminantes, por supuesto, y si tenemos un sistema de gestión medioambiental, también, si tenemos una ISO o tenemos un reglamento EMAS a nivel europeo, pues también tenemos que divulgar qué contaminante, en qué medio y en qué cantidad. La guía establece una tabla como la que veis ahí, contaminantes, emisiones y medio, ¿vale? Para informar, pero nos indica que si tenemos ya la información pública en la web, lo que podemos hacer es ponerle un enlace en el informe. No hace falta copiar otra vez esos datos porque ya están ahí. Temas de biodiversidad, importante. Si la empresa está cerca o incluye en sus localizaciones terrenos sensibles a la biodiversidad, ¿vale? ¿Y esos terrenos cuáles son? Pues a modo de listado, la guía para pymes dice que los terrenos sensibles o las zonas sensibles a la biodiversidad son la Red Natura 2000, las áreas clave para la biodiversidad y los lugares declarados como Patrimonio de la Humanidad. Todos esos lugares, si nuestras instalaciones o tienen una parte que toca a esa zona o están cerca de ello, habrá que informarlo. Y planteé una tabla donde veamos los emplazamientos de la empresa y veamos si están en zonas sensibles, si está en la propia empresa o fuera. Eso es importante en relación con la biodiversidad. Opcionalmente, aquí aparece también un requisito opcional, pues estaría muy bien, y la guía si lo propone, que contaras cuántas hectáreas utiliza y de esas cuántas tienen la superficie impermeabilizada, es decir, cuál es tu superficie total en hectáreas y cuál es la superficie en hectáreas que tiene impermeabilizada, por ejemplo, que ha hecho una carretera y que obviamente eso es un tema que influye a lo que es la permeabilidad del suelo. En cuanto al agua, ¿qué nos dice la guía que tenemos que contar? Pues aquí hay un poquito de confusión. La guía habla de que se tiene que informar sobre la extracción del agua, el agua que cogemos, ¿vale? De los diferentes medios o sistemas de abastecimiento público, tengamos un foso, tengamos un pozo, de todo esto, de todas estas extracciones de agua, pues habrá que dar el caudal utilizado, ¿vale?
Esa extracción total del agua, ¿vale? Si es en zonas donde además hay un estrés hídrico, si es una zona donde realmente hay problemas, con sequías recurrentes, ahí tenéis un mapa donde podéis ver pues, que obviamente nosotros estamos en una zona problemática, pues deberá expresar por separado la cantidad de agua que ha extraído en sitios, en localizaciones donde haya problemas de ese estrés hídrico, ¿vale? Eso obviamente se aplica si no tenemos la localización, si estamos en otra zona, por ejemplo, el norte de España, donde no es una zona de estrés hídrico, ese dato no habrá que darlo, habrá que dar simplemente la extracción. Si también aplica y tenemos unos procesos productivos donde consumamos mucha agua, ¿vale? Pues entonces habrá que dar detalle del consumo del agua. Y aquí es donde engancho con lo que he comentado al principio de que hay confusión con este parámetro. Una cosa es el agua que tú coges, ¿vale? Y otra cosa es el agua que tú utilizas, porque para sacar el consumo, el agua que tú utilizas, habría que descontar el agua que vuelve otra vez al sistema de abastecimiento, ¿vale? Entonces, la guía en este sentido, pues muy estricta al identificar que no es lo mismo extracción que consumo, ¿vale? Entonces, es un tema que en un informe que hemos realizado en pequeña y mediana empresa, también a nivel español, pues hemos detectado que no está claro, es decir, que las empresas hablan de consumo cuando realmente es extracción, es decir, es el importe de agua que han utilizado. En cualquier caso, ese proceso de consumo es si aplica si es una empresa intensiva en consumo de agua. Y el último parámetro medioambiental, ¿qué habría que hablar? Pues de este parámetro lo que nos pide la guía es que digamos los residuos que hemos generado, los diferenciemos en peligroso y no peligroso. Ahí tenéis la tabla, ¿vale? Que propone la guía. De esos residuos los que se vayan a reciclar o reutilizar, ¿vale? Y se aplica, si la empresa está en sectores donde hay un flujo muy importante, un consumo muy importante de materiales, el volumen de materiales utilizados. Por ejemplo, en el sector de la madera, pues el volumen de madera utilizado, porque es un recurso muy relevante para este tipo de empresas, ¿vale? O en sectores de, por ejemplo, de arte gráfica, pues el papel, el consumo de papel sería un material relevante utilizado. Habría que informar sobre este tema. Y también si tenéis algún tipo de principios de la economía circular aplicado en vuestra empresa y cómo lo estáis gestionando. Esto ya sería una descripción de tipo narrativo. Como veis, acabamos de terminar lo que son los parámetros ambientales y realmente pues todos esos requisitos de divulgación pues son requisitos muy básicos, requisitos nada extraños, eso sí, que exigen tener información, controlar datos, que es un tema al que ahora me referiré. Vista la parte medioambiental, pues nos centramos en la parte social. La parte social tiene 3 parámetros. Fijaros que estamos hablando de B8, B9 y B10. B8, pues fijaros, B8 lo que quiere es que tú describas a tu empleado. Lo primero que tenemos que ver de B8, y es un tema importante y es un tema novedoso, es que para el bloque social y para en concreto este requisito, la empresa nos dice que elijamos entre el recuento de empleados o el uso de empleados a tiempo completo equivalente. ¿Qué es eso? Recuento de empleados es contar los empleados que tengamos con independencia de su jornada. Si tengo 5 trabajadores, 5 sería el recuento. Pero ahora, si empleamos la otra unidad, lo que hacemos es convertir esos trabajadores que tengo como si fueran todos a tiempo completo. ¿Por qué? Pues porque se entiende que el comparar trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial pues no es apropiado y que a efectos de cálculo, pues sobre todo que lo ideal es comparar empresas en función de empleados que estén trabajando a jornada completa. En ese sentido, un ejemplo muy sencillo, si tengo 5 empleados, ¿vale? Y esos 5 empleados están todos a media jornada, el recuento diría que tengo 5, pero si utilizo la otra unidad de medida, empleado a tiempo completo equivalente, diría que tengo 2,5 empleados a tiempo completo equivalente, porque están los 5 a media jornada. En cualquier caso, lo más habitual, lo que nosotros hemos encontrado es la utilización del recuento, no hemos encontrado, vamos, si no recuerdo mal, uno de los casos, de los 100 casos que hemos revisado, era simplemente utilizaba esta unidad de medida, con lo cual es muy sencillo, es simplemente contar, ¿vale? No hay que hacer cálculos, no hay que hacer proporcionalidad.
Si la empresa, no obstante, lo considera adecuado, todas las tablas y todos los comentarios que yo hago lo haría utilizando esa unidad de medida. Pues bien, sea con recuento, sea con empleado a tiempo completo equivalente, la empresa debe dar una información de los tipos de contratos que tiene, si son permanentes, indefinidos o temporales, del género, y aquí hay una novedad bastante importante. Esta guía no solo quiere que informemos de género femenino y masculino, sino también de aquellas personas que no se identifican, incluye una categoría otro o no notificado, es decir, o que no se identifican o que no quieren contar su género. Esos temas están ya incorporados en la guía. Localización. Si tenemos varios países, pues habrá que dar información de dónde están nuestros empleados. Si solo tenemos España, pues solo de nuestro país. Y aquí empezamos a ver el primer requisito con umbral. Si tenemos más de 50 empleados, habrá que informar de la tasa de rotación. ¿Y qué es eso de la tasa de rotación? Pues comparar el número de empleados que nos dejan con respecto al número de empleados medio que tiene la empresa, es decir, el nivel de abandono de esa empresa. Debemos indicar que con respecto a la tasa de rotación, esa tasa de rotación está construida en un sentido muy amplio. Se incluyen en el numerador todos los empleados que no abandonan, tanto voluntaria como involuntariamente. A modo de ejemplo, y para que lo veáis, pues fijaros, la tabla B8 supondría completar tablas como las que hay ahí en la diapositiva. Tipo de contrato, temporal indefinido, número de hombres, mujeres, otro no notificado, país donde estamos operando. Y si estamos obligados por tener más de 50 empleados, habría que hacer el cálculo de la tasa de rotación. En cuanto al parámetro B9, pues el parámetro B9 pues, está relacionado con temas de siniestralidad, temas de accidentes de trabajo. Este parámetro incluye dar información sobre dos temas de manera obligatoria. Debo indicar que hay que decirlo, aunque no tengamos ninguno de esos dos elementos, aunque el valor sea 0 para cada uno de esos dos elementos, hay que hacer comentarios y hay que dejar constancia del valor 0. Es decir, la guía pide informar. Entonces, ¿qué nos pide? Pues nos pide informar sobre el número y la tasa de accidentes laborales, ¿vale? Que tengamos. Y nos pide informar sobre el número de víctimas mortales, bien en la empresa por accidentes o derivados de enfermedades profesionales que estén reconocidas para esa empresa. Quizá de aquí lo más complicado, lo más difícil es calcular esa tasa de accidentes laborales, porque es una tasa que está pensada para compararla en función de un término medio de 100 personas trabajadoras a tiempo completo. ¿Cómo se hace la tasa? Pues muy sencilla. Como nosotros estamos buscando una tasa para 100 personas trabajando a tiempo completo y la guía entiende que una persona a tiempo completo trabaja 2.000 horas, 200.000 habría que multiplicarlo por el cociente que divide el número de accidentes laborales en ese año dividido entre el número total de horas trabajadas por la empresa. Si no tenemos el dato, podemos hacer el símil o la comparación con el hecho de que cada trabajador a tiempo completo utiliza una jornada anual de 2.000 horas en esa empresa. En cualquier caso, número de accidentes, número de víctimas y aunque no tengamos, siempre hay que reportar. El último parámetro, el parámetro B10, está relacionado con temas quizá un poco más sensibles, temas relacionados en primer lugar con el salario. La pyme debe informar la tasa de empleados que tienen un salario superior o igual al salario mínimo. ¿Y ese salario mínimo qué es? Pues el salario mínimo interprofesional o el salario fijado por un convenio colectivo. Es decir, tenemos que tomar como salario mínimo el salario que sea menor de entre los dos que os acabo de comentar. La tasa de cobertura por convenios colectivos de nuestros empleados, la formación recibida por nuestros empleados en función de si son hombres, mujeres, otros o no notificados, porque tenemos que tener en cuenta que en función de las categorías de género también habrá que dividir o repartir esa hora de formación por el género. Y otro requisito importante, pero si tenemos más de 150 trabajadores, habría que calcular el tema de la brecha de género. La brecha de género a nivel español y por la ley de auditoría retributiva es obligatorio su cálculo en un plan de igualdad para empresas de más de 50, con lo cual si ya lo estamos haciendo y la tenemos, pues sería muy fácil revelarla. ¿Cómo se calcula? Pues la guía de la normativa para pymes dice que utilicemos la retribución media por hora, ¿vale?
de tanto hombres como mujeres, otros no notificados, y esa retribución media que incluya, obviamente, el aspecto de las compensaciones de todo tipo que reciba el trabajador. La guía, si le echáis un vistacillo, habla de salario base más complementos que pudiera tener ese trabajador. Pues se calcula la retribución media bruta por hora, se compara por los diferentes colectivos y se calcula esa tasa o esa brecha salarial. La brecha salarial, repito, es uno de los temas, ¿vale?, que pues también se repiten en el ámbito de la gestión de los empleados, y es uno de los temas que acapara la atención de la investigación en igualdad, pues de manera más urgente. Por lo tanto, es un tema que informar sobre esa brecha salarial por parte de la empresa se considera como un compromiso y un esfuerzo de transparencia bastante importante con respecto a su empleado y con respecto a la comunidad. Parámetro de gobernanza, nos queda ya solo uno. Fijaros, hemos hablado de todos estos temas y ahora habría que indicar en el ámbito de la gobernanza si tenemos algún tipo de caso confirmado, es decir, no que tengamos sospechas de que va a venir una condena o una multa, sino que realmente tengamos ya una confirmación de una condena o de una multa por temas de corrupción y soborno en nuestra empresa. Si no tenemos, también hay que informar, es decir, esto es igual que el parámetro de los accidentes y de las víctimas. Aunque no tengamos, hay que dar información. Pues bien, con estos 11 parámetros tendríamos hecho ya nuestro estado de sostenibilidad. Ahora os voy a plantear el continuar, el seguir, el plantear otro pasito más, que es el módulo completo, pero realmente si queremos, y lo mínimo a lo que yo animo, por lo menos después de esta conferencia, es que os planteéis hacer este módulo básico, porque realmente creo que son 11 temas muy básicos, y realmente tenemos una guía muy importante, una ayuda muy importante. Tenemos también unos materiales, unas tablas a modo de ejemplo que se pueden utilizar. Si estamos convencidos de esto y además del módulo básico queremos hacer un módulo mucho más completo, que es obviamente lo más recomendable, pues habría que seguir un poquito más. El módulo completo ya está pensado para atender exigencias de socios comerciales, es decir, ya está pensado a dar toda la información que te pueda pedir un banco, un cliente o una entidad financiera. Y esos requisitos de divulgación, no voy a entrar al detalle porque ya se puede hacer muy pesada la conferencia, pero esos requisitos de divulgación no son 11, ahora son 9, y también están relacionados con temas transversales. C1 exigiría hablar de la estrategia, del modelo de negocio. C2 exigiría contar todo lo que hemos dicho antes en el parámetro B2, las prácticas, políticas, objetivos. En el C3 hablaríamos ya de objetivos concretos de emisiones y cómo estamos haciendo la transición, si tenemos plan o no. En el C4 hablaríamos de identificar si la empresa ha identificado sus riesgos climáticos. En el C5 hablaríamos de características adicionales de la fuerza laboral, por ejemplo, se diría el ratio de directivas dentro de la empresa. En el C6 hablaríamos de información adicional sobre temas de derechos humanos, si tenemos instaurado algún sistema para cumplir esos derechos humanos y para, en caso de que no se cumplan, pues actividades para corregir el comportamiento de la empresa. En el C7 diríamos los incidentes que hemos tenido con derechos humanos, hablaríamos del tipo de actividad. Hay unos ingresos que proceden de sectores especialmente importantes por su sensibilidad medioambiental y en temas de sostenibilidad, pues diríamos si tenemos ingresos o no en esos sectores, hay un listado. Y en el C9 diríamos el porcentaje de mujeres dentro de los órganos de gobierno de nuestra empresa. Este módulo, un módulo más completo, también trabaja de la misma forma que hemos explicado antes, es decir, hay puntos de datos que son obligatorios, otros opcionales, otros si supera el umbral, otros si te aplica, es decir, toda la estructura, toda la filosofía de la guía en función de esos 4 parámetros, y con esto pues ya estarían atendidas todas las demandas informativas que se nos puedan hacer en materia de sostenibilidad. De hecho, con eso ya tendríamos hecho un informe de sostenibilidad, un estado de sostenibilidad para poder ofrecer a nuestros grupos de interés. Lo más fácil, si esto ha convencido, si esto os ha gustado, es que uno, en primer lugar, os leáis la guía,
un requisito fundamental que os forméis primero un poco. Y dos, el EFRAG, este organismo europeo, también ha hecho unas plantillas para que podamos trabajar con esta guía. De hecho, las plantillas es lo más fácil ya más fácil no se puede hacer. ¿Por qué? Pues porque en esas plantillas son hojas de cálculo que nosotros incorporamos nuestros datos y que directamente nos generan luego el informe, y además nos generan el informe en formato, bueno, el XBRL, ¿vale? Porque ese formato será el que luego, cuando sea obligatorio, nos van a pedir para dejar nuestro informe en ese punto europeo que os he dicho yo, que era una novedad de la directiva. Por lo tanto, haciendo uso de esa plantilla, por ejemplo, en el parámetro B8, eso sí, una cuestión importante. He preguntado a una compañera que colabora con el EFRAG, pero no me ha dado la respuesta definitiva. Las plantillas todavía están en inglés, se están traduciendo a los idiomas de los países miembros, pero todavía no la he visto. Yo no he encontrado todavía la plantilla en español, está en inglés. Está disponible, gratuita, disponible en los enlaces que os estoy dejando. Y por ejemplo, para el parámetro B8 sería una hoja de cálculo donde tú directamente irías introduciendo todos estos datos: empleados permanentes, empleados temporales, mujeres, hombres. Es decir, nosotros meteríamos a modo de dato la cifra, o en caso de parámetros transversales incluiríamos el texto en la casilla correspondiente y generaría el informe completo. Pues bien, ya estamos llegando al final. Después de haberme oído, y si tenéis cierto ánimo, cierta predisposición a esto, ¿qué hacemos con esto? Mis consejos, ¿vale? Mis consejos. Yo pienso que esto es algo que realmente es fácil de atender. Es decir, esto no es tan complicado como parece. En primer lugar, porque hay una guía. En segundo lugar, porque hay unas plantillas. Porque ya hay algunos ejemplos. Es decir, ya llevamos un recorrido en informes de sostenibilidad y esto realmente no es tan difícil. Es verdad que el problema es buscar los datos, buscar la información. También nos puede venir bien hacer este ejercicio para organizar los sistemas de información de nuestra empresa y para ir controlando todo este tipo de datos si no lo tenemos controlado. En cualquier caso, si lo hacemos, mi consejo es que se haga bien. Es decir, que tengamos en cuenta los grupos de interés, es decir, que hablemos con ellos también, que se base este informe de sostenibilidad en un análisis previo de la materialidad. ¿Y qué es eso de la materialidad? Pues que realmente veas qué temas para ti son importantes de bloque social, ambiental y de gobernanza, y que esos temas sean el pilar para que obviamente se gestionen de una manera correcta. Y lo importante, empecemos por el módulo básico. Mi consejo, vamos a empezar por el módulo básico. El módulo básico, ya os he comentado, se puede hacer por alumnos después de recibir 2 días de formación. Es decir, el módulo básico no es tan complejo. Sí es verdad que nos van a surgir dudas, y aquí hago un poco pues de publicidad de esta guía. Esta guía, yo he participado en ella junto con profesores de la Universidad de Córdoba, y los tenéis, somos 5 compañeros. Hemos hecho una guía financiada por Cajamar, que está pública, disponible en ese enlace que os he dejado, donde hemos descrito, hemos puesto muchos ejemplos de cada uno de los parámetros. Y realmente, aunque sea del sector agroalimentario, se puede utilizar por cualquier tipo de empresa, porque realmente los parámetros son para todos los tipos de pymes. Pero es verdad que el trabajo de campo, la ayuda a buscar de las facturas, los datos que hay que incorporar en consumo energético, el tema del recuento de empleados, de unidades equivalentes. A lo mejor hoy lo he explicado un poco rápido, pero ahí tenéis ejemplos concretos que yo creo que os pueden servir. Así que, bueno, además de que obviamente estoy a vuestra disposición, ahora os dejaré mis datos de contacto, pero creo que realmente merece la pena enfocarnos en el módulo básico. Y por lo menos, si no estamos haciendo nada, no estamos haciendo nada, por favor, plantearos el leer la guía y el ver qué os parece. Para finalizar, algunos casos prácticos. Es verdad bueno, que realmente estos 3 sectores, pues en cuanto a pymes que estén publicando informes relacionados con la sostenibilidad, pues tenía un problema importante porque han sido pocas. Pero es verdad que también he encontrado casos de grandes empresas donde podemos ver, echarle un vistacillo, los vamos a ver rápidamente, que os pueden ilustrar y os pueden servir de ejemplo. Por sectores, obviamente, las problemáticas, los temas de importancia, pues se repiten, entonces puede ayudar mucho pues para enfocar y para adaptar vuestro informe.
En el tema de las soluciones de transporte, sector logística, pues nuestra empresa grande, Tradisa, pero bueno, veis como en su propia página web, como un reclamo para la persona que lo visita, pues ya habla de aspectos del medio ambiente, 95% de neumáticos, emisiones de CO2, costes, flotas renovadas. Es decir, ya esta empresa en su propia página web tiene un apartado, si lo veis en la parte superior, aquí, sostenibilidad, es decir, ya se está preocupando. Incluso forma parte de un grupo, en este caso Agora, y tiene esa información, ese estado de información no financiera al que están obligadas empresas porque esta empresa supera los límites que hemos hablado anteriormente y ya está cubierta por la directiva anterior y la ley 11/2018. Transporte Insausti, pues otro ejemplo de empresa con un informe de sostenibilidad. En su página web tiene un apartado de medio ambiente, responsabilidad social y calidad, donde habla de toda la gestión, cómo lo hace. Importante, os lo he dicho, las certificaciones son un reclamo fundamental para hacer el informe, porque si tenemos una certificación nos han tenido que exigir datos y tenemos muchas medidas, muchas de las exigencias de la guía las tenemos contempladas. Somos Transporte también es la forma de anunciarse de Saticar Logística, también tiene certificado, en este caso no hay ningún tema de informe, es decir, no ha hecho el informe, pero sí ha puesto un apartado en la página web de sostenibilidad, ha hablado de su certificado y habla de sus políticas, le podéis echar un vistazo. En cuanto al el sector de las artes gráficas, pues por ejemplo, tenemos aquí esta empresa, ¿vale? Estos sistemas de impresión, ¿vale? Donde simplemente se habla de los certificados de gestión de calidad, de medio ambiente, temas laborales, emisiones de CO2, es decir, hay una serie de certificados que esta empresa pues directamente quiere resaltar como una forma de hablar sobre su sostenibilidad. No tiene informe. Tampoco tiene informe Gráficas La Paz, una empresa ya sí que es de las nuestras, de aquí de la provincia, pero tiene políticas, de lo hemos estado hablando, y tiene sellos, certificaciones en temas medioambientales que los quiere compartir. Quizá pues un buen esfuerzo, ya este es un buen comienzo, esta empresa pueda pues con poco esfuerzo adicional hacer ese estado de sostenibilidad. También Logista, en Logista sí tenemos informe, pero pensad que estamos hablando de una empresa de 7.600 empleados, con lo cual es una empresa bastante grande, es de extrañar que tenga, o sea, lo extraño sería que no lo tuviera, es de esperar que tenga todo lo más en temas de medio ambiente, de hecho un informe bastante completo, lo podéis revisar, ahí tenéis el enlace. ENCE, que es una empresa también, temas de madera, del sector de la madera, también una empresa grande, tiene ahí un informe de sostenibilidad donde habla de todas estas dimensiones, de todos estos aspectos. A nivel más pequeñito y más cercano, Madera Moral, pues habla de sus certificaciones, de su compromiso con la sostenibilidad. En definitiva, bueno, el tamaño influye, obviamente, el tamaño influye porque es una obligación para las empresas que ya están sujetas por esa ley 11/2018, pero dentro de la voluntariedad también tenemos pymes en otros sectores que están haciendo esos informes, esos documentos, revelando sus políticas, sus certificaciones, es decir, esto es algo que realmente pues se está haciendo a nivel pequeño, a nivel más grande, pero que se puede estandarizar, porque de hecho el objetivo del estado de sostenibilidad es estandarizar esa información para que realmente no tengamos este puzzle en función del tipo de empresa, de qué nos está contando y qué no nos está contando. En definitiva, con esto, bueno, he terminado la presentación. Ahí tenéis mi dato, mi correo electrónico, fpolo, es muy sencillo, ¿vale? Y si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cuestión, pues bueno, quedo a vuestra disposición para hablar de este tema. Muchas gracias, Paqui. Gracias a vosotros. Lo recuerdo siempre que hacemos un webinar. Después, mañana, a partir de mañana estará disponible en la web. También Paqui nos va a mandar las diapositivas. Porque la verdad que recibió varios correos de gente que me ha dicho que al final no se podía conectar, que si se estaba grabando la sesión. Vale, pues. Y lo dicho, si tenéis cualquier duda lo ponéis por aquí. Si no, pues ahí ha dejado los datos de contacto Paqui para que os pongáis en contacto con ella con cualquier cosilla que necesitáis. Se ve que ha quedado claro porque nadie ha Bueno, puesto ni una coma.
o ha sido mucho tema. Yo espero que no haya sido muy pesado, pero realmente era necesario hablar de todos los puntos, era De todos los necesario puntos. contarlo La verdad todo. que ha sido muy interesante. Bueno, Paqui, por lo dicho, muchas gracias, ¿vale? Vale, Y seguimos en contacto. Gracias por la disponibilidad siempre tuya, ¿vale? venga, pues muchas gracias a vosotros Venga, por buen contar día a conmigo. todos. Chao. Buen día, un saludo.